Muy bien, saludos y bendiciones nuevamente para todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Nuestro tema de hoy será los apologistas. Realmente podríamos en un título general colocar los padres del cristianismo y dividir en tres etapas o en tres secciones estos padres del cristianismo. La primera etapa o la primera sección, los padres apostólicos, llamados así, que ya lo vimos en esta serie. Luego, lo que vamos a ver hoy, que son los apologistas. Y en tercer lugar, serían los conocidos como padres de la iglesia, padres eclesiásticos. Los apologistas forman parte, se pueden identificar como parte de los conocidos como padres de la iglesia. Están en la zona intermedia del tiempo comprendido entre los conocidos como padres apostólicos y los conocidos como padres de la iglesia, pero más cercanos están en cuanto a teología, en cuanto a enseñanza, con los conocidos como padres de la iglesia. Vamos entonces a ver esta lista de personas que componen el grupo de apologistas, que comprenden el tiempo entre mediados, la segunda parte del siglo II, hasta finales del siglo III. Surgieron después de los padres apostólicos, los apologistas, en respuesta a las persecuciones romanas. Ya hemos dicho en un episodio anterior que un motivo fundamental y principal por el que se fueron separando la iglesia gentil, es decir, los creyentes de origen gentil, de sus tutores de origen judío, tutores en la fe, aquellos discípulos de los apóstoles y los apóstoles mismos. Estos ahora gentiles se fueron separando progresivamente, y una de las razones principales fue el tema de las persecuciones romanas, con el objetivo de defender el cristianismo contra ataques externos y las críticas paganas, para lo cual utilizaron la filosofía y la razón, teniendo así un papel fundamental en la defensa del cristianismo frente a la sociedad romana. Dedicaron su obra a defender la fe cristiana utilizando argumentos filosóficos y teológicos. Aquí ya queda claro cuáles fueron los argumentos utilizados. Fueron argumentos filosóficos y los argumentos teológicos de lo que ya se comenzó a elaborar por los conocidos como padres apostólicos, la teología sistemática o sistematizada. Entre los más importantes de los apologistas se encuentran Arístides, el año 135 y 165 de la era común, autor de la Apología de Arístides, un gentil convertido a la fe cristiana. Arístides escribió una carta al emperador Adriano, que para la época de la misiva debió estar celebrando la victoria sobre los judíos ocurrida en el año 135 después del Mesías. ¿Sí? Recordemos que este fue el año en que concluyó finalmente toda esa guerra de Roma contra los judíos, y allí entonces estaría el emperador Adriano, que era el emperador de turno, de fiesta, celebrando, cuando recibe la misiva por parte de Arístides. En esta carta que le envía Arístides al emperador, se afirma que la humanidad puede ser, oigan bien, dividida en diferentes grupos, entre los cuales están, en este orden, los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos. Los tres primeros han creado una religión antifilosófica y consecuentemente contraria a la razón. Solamente los cristianos, decía Arístides, han descubierto la verdad y vienen a formar parte de una nueva nación superior al resto, con un Dios superior al de los bárbaros, al de los griegos y al de los judíos. Este Dios superior es Jesús, por medio de quien, según Arístides, el mundo entero vendrá a un terrible juicio.
Entonces, bueno, ya estamos viendo más o menos un poco de cuál era la enseñanza de este apologista. Estamos resumiendo muchísimo, no podemos colocar toda la información de cada uno porque el tiempo no daría para tanto. Estamos colocando los aspectos más resaltantes o más importantes de cada uno de estos apologistas. Bueno, sumado a esto, a lo yo antes dicho, la tesis de Arístides de que los cristianos han venido a formar parte de una nueva nación evidencia la separación que estaban experimentando para el momento con relación al olivo natural en el cual habían sido injertados, según lo leemos en Romanos 11. Cada vez más su identidad deja de estar con Israel y pasa a darse la identidad de un nuevo Israel que permeará después la fe cristiana. Ahora en segundo lugar se encuentra Justino Mártir, que comprende el año 155 y 165. Justino Mártir, autor de obras como Primera Apología y Diálogo con Trifón, es considerado el primer apologista cristiano, aunque el comienzo de su obra está registrado luego de Arístides, pero sí fue el primero en tomar el concepto griego del logos para referirlo de una manera personal a Cristo. Aquí cobra mucha importancia que prestemos atención a los elementos que dentro de la enseñanza de estos llamados apologistas van aflorando. Son los primeros momentos en los cuales estos conceptos van saliendo a la luz. Significa que antes de estos no se hablaba de este tipo de conceptos. Los apologistas fueron creadores de conceptos nuevos, sobre todo basados desde la filosofía y la razón lógica del concepto griego. Seguimos. A diferencia de Filón de Alejandría, que fue el primer filósofo y que era judío helenista, quizás contemporáneo de Yeshua, y quien aceptó el concepto platónico de un logos o razón como el principio racional que está detrás del universo, es decir, la mente racional que está detrás del universo es el logos. Esa era la enseñanza platónica y que adoptó Filón. Entonces Justino afirmó que ese logos platónico era una persona y esa persona era Jesús mismo, referido como tal en el Evangelio de Juan. Es decir, es Justino Mártir quien comienza con la interpretación de Juan 1:1, comienza a interpretarlo de la manera siguiente. Por lo tanto, para Justino, Cristo es preexistente como el logos que el cuarto evangelio atestigua y dice, en el principio era el logos. Aquí está el origen de la interpretación de lo que hasta el día de hoy se enseña en la teología cristiana con relación a la preexistencia y la divinidad de Cristo desde Juan 1:1. De manera que en la teología de Justino Mártir encontramos una mezcla de filosofía griega con la persona de Yeshua que es central en su pensamiento. Es decir, ya Justino Mártir comienza a mezclar a la persona de Yeshua con la filosofía griega. Y aunque Yeshua era central en su pensamiento, también la filosofía griega lo era, y ambos se convierten como en un solo elemento. Para él, para Justino, el cristianismo era la etapa final y la consumación de la filosofía griega, a diferencia del mesianismo, que para los judíos nazarenos era la consumación del judaísmo. De esta manera, Yeshua comienza a ser visto más que como un judío, como un filósofo griego. Fíjense aquí cómo se introduce por medio de la enseñanza de la teología de Justino Mártir el cambio de identidad de Yeshua como rabí hebreo, rabí judío, y se transforma en un filósofo griego. Es decir, ahora por medio del mensaje de estos llamados apologistas, inclusive la propia identidad del Mesías, Yeshua, como un hombre judío, es tergiversada y es convertido en un hombre griego, lo cual hasta el día de hoy, al parecer, hay una gran porción de seguidores del cristianismo que ignoran el tema de la identidad judía de Cristo, quien a través del cristianismo estaba llevando la filosofía griega
a su más alta expresión. Es decir, la obra que vino a hacer Yeshua o Cristo desde las perspectivas de Justino Mártir era exaltar, llevar a la máxima expresión la filosofía griega a su mayor nivel. Justino introdujo también el concepto de tipo. Presten atención a esto. Miren, tipo, ¿les suena esta palabra? Justino introdujo el concepto de tipo para referirse a aquellos elementos en el Antiguo Testamento que tienen una proyección mesiánica. Así que desarrolló una hermenéutica muy importante. Para Justino, el Dios de Israel recibe el nombre de Padre cuando engendra el Logos. Y es por medio del Logos que el Padre crea el universo. Luego, el Logos es intermediario entre el Padre, Dios, y su creación. Según Justino, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento no son manifestaciones del Padre, sino del Logos, quien es el mediador entre Dios y su creación. Justino no encontró la manera de definir la relación apropiada entre el Padre y el Logos. Aquí es muy importante decir esto. Mucha gente seguidora del cristianismo desconoce que doctrinas como la divinidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo y la Trinidad no se formaron de un día para otro y mucho menos eran doctrina o enseñanza apostólica o de la llamada iglesia primitiva, ni siquiera de los padres apostólicos, sino que en este proceso de degeneración o decadencia de la iglesia gentil se van introduciendo los elementos que van a dar a luz, van a engendrar y van a dar a luz luego lo que viene a ser toda la doctrina del cristianismo, que ni siquiera para el año 325, cuando se oficializa en el Concilio de Nicea, existía, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Ahí solamente se estableció la divinidad o la deidad más bien de Cristo. Y en los subsiguientes concilios ecuménicos católicos es donde se va añadiendo y se va dando forma hasta que se constituye la doctrina de la Trinidad como tal, y luego la divinidad de María y la Inmaculada Concepción, todo ese tipo de cosas que cuando estudiamos la historia de la Iglesia Católica vamos a ver todo lo que fueron estableciendo en los concilios como dogmas de la Iglesia. Bueno, lo vamos a encontrar allí. Así que para mis estimados amigos cristianos en general, les informo que en este momento de la historia, cuando estamos hablando de los apologistas y estamos en el miembro del grupo de apologistas conocido como Justino Mártir, él todavía no encontró la manera de definir la relación apropiada entre el Padre y el Logos. Ni siquiera estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el Padre y el Logos, o el Padre y el Hijo. No encontró todavía para ese momento, no tenía una definición apropiada ni clara, ni tampoco encontró la forma de expresar la divinidad del Logos. Así que su teología se refiere al Logos, al Hijo, como otro Dios. Muy parecido a como aparece esta porción de Juan 1:1 en la Biblia de los Testigos de Jehová, que habla de un Dios como otro Dios, refiriéndose a el Logos o la palabra. Pues bien, así lo definía Justino Mártir, pero no en un sentido que niegue la unidad de Dios, pero sí en el sentido de que el Logos participa de la deidad. Es decir, todavía está en gestación, está en formación. Se están dando las ideas para todo lo que tiene que ver con la teología sistemática de Dios o la divinidad. El siguiente en la lista, en el tercer lugar, encontramos a Tatiano. Tatiano estuvo entre los años 165 y 180. Fue autor de Discurso contra los griegos y Diatesarón, también conocido como Tasiano el Sirio. Tatiano fue un escritor cristiano del siglo II, convertido a la fe cristiana por medio de Justino Mártir en Roma, y heredó de Justino su doctrina del Logos como preexistente en el Padre y engendrado del Padre, y consecuentemente la primera obra del Padre. Presten atención a lo que dice Tatiano. Según Tatiano, las almas no son inmortales, como lo enseñó Platón, sino que mueren al morir el cuerpo y serán resucitadas después para sufrir la muerte eterna. No así las almas de los que han conocido el Logos o a Cristo,
que serán resucitadas después, no para sufrir la muerte eterna, sino la vida eterna. Fíjense esto, sus ideas, las ideas de Tatiano, fueron consideradas herejías por la iglesia primitiva y fue excomulgado en el siglo II después de Cristo. Esta porción de información sobre Tatiano, lo que hemos dicho sobre Tatiano, no viene de la misma fuente anterior que era de autor de Raíces Hebreas, sino que esta es una fuente cristiana. Recuerden que hemos hecho una investigación, hemos buscado, tenemos distintos documentos del cual sacamos lo más relevante de la información para ponérsela aquí resumida. Dice esta fuente de origen cristiano, de autor cristiano, que Tatiano, por enseñar estas cosas que acabamos de ver, fue considerado un hereje o sus enseñanzas fueron consideradas herejía. Aquí dice, mire cómo dice, por la iglesia primitiva. Y yo vuelvo a reiterar, la iglesia gentil del segundo siglo no fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue la original, la judía, la de los apóstoles y sus discípulos judíos todos. Luego, en este periodo de tiempo, de finales del primer siglo y lo que van adelante, esto ya no es la iglesia primitiva. Esto es lo que yo prefiero llamar la iglesia gentil, porque todavía tampoco es la iglesia cristiana. Esto podríamos llamarlo, digo yo, que una de las formas más apropiadas o que sería apropiada de definir sería el protocristianismo. Es como la iglesia cristiana en gestación, el cristianismo en gestación está allí conformándose para luego entonces establecerse, sí, como la iglesia cristiana. Entonces, este hombre fue excomulgado en el siglo II y aún así aparece en la lista de los apologistas como una persona importante e influyente en ese sentido, para que ustedes vean. Luego en la lista continúa Atenágoras, que estuvo entre el año 170 y 180, fue el autor de la obra Una defensa de los cristianos. Era un filósofo griego antes de ser convertido, posiblemente por medio de Tatiano. En su obra, él presenta dos cosas importantes. Primero, afirma que el Padre y el Hijo son uno, que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, pero al mismo tiempo el Hijo es el primer producto del Padre, no como habiendo sido traído a la existencia, porque el Logos mismo es eterno en el Padre, sino como saliendo del Padre, donde previamente residía, como su razón y su sabiduría. Segundo, habla del Espíritu Santo como una realidad distinta del Padre y del Hijo, pero no personal, sino como una emanación del Padre. Fíjense, esto dice Atenágoras. Reconocemos un Dios y un Hijo, su Logos y un Espíritu Santo, unidos en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque el Hijo es la inteligencia, la razón y la sabiduría del Padre, y el Espíritu una emanación, una luz del fuego. Aquí vuelvo a decir, todavía no existía la doctrina de la Trinidad, sino que este apologista Atenágoras está sentando las bases, está echando los cimientos que van a dar fundamento progresivamente a lo que mucho después de haberse constituido el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, vendría a ser la doctrina de la Santísima Trinidad. Mire dónde está el embrión de esa doctrina, con Atenágoras diciendo estas cosas con relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No existía para este momento la doctrina de la Trinidad. Pero para Atenágoras también el cristianismo es una filosofía superior, porque no sigue los impulsos de sus propias almas, sino de la revelación del Logos. Fíjense cómo los apologistas ya presentaban al cristianismo como una nueva revelación y como una evolución de la filosofía griega a su máxima expresión o a su máximo nivel. Es decir, por ende o por consecuencia, los cristianos serían como seres superiores por seguir la revelación del Logos. Entonces, en la lista continúa Teófilo de Antioquía, entre los años 170 al 190, fue autor de las obras
Autólico y Contramarción, obispo de Antioquía. Según Eusebio, el historiador, Teófilo de Antioquía fue el sexto obispo de esa ciudad y escribió 3 obras conteniendo los elementos de su fe, dirigidas a Autolycus de Nicomedia, a quien quería ganar para Cristo. También, según Eusebio, Teófilo de Antioquía escribió Contramarción y fue el primero en usar un término que vendría a ser luego motivo de grandes controversias. Presten atención aquí, porque quizás ustedes han escuchado por allí este término. Y miren de quién es originario el término. Fue Teófilo de Antioquía quien introdujo por primera vez un término que vendría a ser luego motivo de grandes controversias dentro del cristianismo, aún hasta el presente. El término usado por Teófilo para mostrar la unidad en la diversidad de Dios es el término triuno. Oigan, fíjense bien en esto, no dice trino, no dice trino, que es el que identifica la Trinidad, sino que dice triuno, triuno. Triuno es un concepto similar, pero hoy día muchos no saben la diferencia entre triunidad y trinidad. Si la quieren saber, les voy a poner por aquí una etiqueta de videos donde hemos hablado acerca de esto, de el desconocimiento y la confusión de mucha gente que sigue el cristianismo en cuanto a doctrinas como esta. No es lo mismo la triunidad que viene de por aquí, de Teófilo de Antioquía, y que, bueno, en la posmodernidad algunos esgrimen este concepto, y otra cosa es la Trinidad, que es la doctrina formal establecida por la iglesia cristiana como tal. Entonces, así pues, él menciona al Logos y al Espíritu en una triunidad. ¿Quién menciona así? Teófilo de Antioquía. No existía la doctrina de la Trinidad, pero ya Teófilo estaba hablando de triunidad. Estas fueron personas que fueron introduciendo estos conceptos y que luego en el futuro fueron adoptados como doctrina de la iglesia. Recuerden que padres apostólicos, apologistas y padres eclesiásticos o padres de la iglesia, todos padres del cristianismo, fueron los que echaron los cimientos, las bases, los fundamentos, para luego establecer la teología que se conoció como cristiana. Vamos concluyendo y el siguiente en la lista es Melito de Sardis, del año 180. Eusebio nos informa que Melito, obispo de Sardis y contemporáneo de Apolinario, que era obispo de Hierápolis, escribió varias obras y apologías que hasta hoy están perdidas, excepto una homilía que ha sido encontrada. De esta homilía, podemos observar que él, Melito, siguió identificando, como el resto de los apologetas, al Hijo como el Logos hecho carne, preexistente y uno con el Padre. A diferencia de sus contemporáneos, Melito identifica al Hijo con el Padre de una manera en la que no se puede apreciar sus diferencias. Es decir, Melito ya está metido en el tema del unicismo, de que es la misma persona o que es lo mismo, esa confusión que hoy día, o sea, que luego de todo ese tiempo y hoy día se sigue conociendo como unicismo, donde se dice que el Padre y el Hijo son la misma persona, pero que ha tenido distintas manifestaciones ese único Dios, un Dios único con 3 manifestaciones diferentes. Eso es el unicismo. Pues bien, Melito de Sardis podríamos decir que es uno de los padres de esa enseñanza. Seguimos. Tertuliano ya viene siendo el último de la lista y tuvo una prolífica carrera como escritor y apologista cristiano que abarcó aproximadamente 3 décadas, desde finales del siglo II hasta principios del siglo III, y se pueden distinguir 3 etapas principales en la obra de Tertuliano. Primera etapa, la etapa apologética del 197 al 207 después del Mesías, se enfocó en defender el cristianismo frente a las críticas paganas y las persecuciones romanas. Las obras destacadas de ese tiempo se conocen como apología y a los mártires, además de prescripción contra los herejes. En la segunda etapa, etapa de ortodoxia del 208 al 217, se dedicó a explicar y sistematizar la doctrina cristiana, a enseñar teología sistemática.
Sus obras destacadas de ese tiempo se conocen como De Baptismo, De Oratione. Esto está, yo no sé si es en latín o en griego, perdonen ustedes que yo no soy políglota. Y Adversus Marcionem. Muy bien. Esto me suena a mí como a latín más bien. Obras destacadas, pues ya están mencionadas allí en esa etapa. Y la tercera etapa, etapa montanista, del 217 al 220. Allí se adhirió al montanismo, un movimiento, ya había otro movimiento. Y este apologista de nombre Tertuliano se adhiere a ese movimiento, un movimiento cristiano ascético y profético, es decir, ultra conservador. Obras destacadas de ese periodo: De fuga in persecutione, o sea, de fuga en la persecución, y adversus praxiam o contra praxiam. Pues bien, esta es la lista de los más conocidos como apologistas y vamos a continuar en el próximo episodio con los definidos como los padres de la iglesia, que ya vienen desde el siglo IV hasta el siglo VIII, pero, como ya dije, todos estos pueden ser definidos como padres de la iglesia cristiana o padres del cristianismo. Me refiero a los que llaman padres apostólicos, a los que llaman apologistas y a los que llaman padres de la iglesia. En realidad son todos padres del cristianismo, pero en una etapa según la cronología del tiempo. O sea, primero fueron los llamados padres apostólicos que vimos en el episodio anterior. Luego vienen en el orden cronológico los apologistas que hemos visto hoy. Y en tercer lugar vienen los llamados padres de la iglesia, que veremos desde el próximo episodio en adelante, próximo capítulo en adelante. Yo pues aquí debo concluir y no me queda más que agradecerles a ustedes su presencia. Así que paz y bendiciones. Shalom para todos.